Hablemos en primer lugar de los variadores mecánicos de velocidad. El concepto en el que se basan los variadores por polea ajustables es muy similar al del engranaje del cambio de marcha empleado en numerosas bicicletas modernas. La velocidad se modifica ajustando la relación entre el diámetro de la polea impulsora y el de la polea impulsada. Históricamente, los variadores eléctricos, incluso los variadores para motores de corriente continua, han resultado complejos y caros y solo se han empleado en las aplicaciones más importantes o difíciles. En consecuencia, se han desarrollado dispositivos mecánicos para insertarlos entre un motor de accionamiento eléctrico a velocidad fija y el eje de la máquina accionada. Los variadores mecánicos de velocidad siguen siendo los elegidos por muchos ingenieros, principalmente ingenieros mecánicos, para algunas aplicaciones, debido a su simplicidad y bajo coste. No obstante, no resultan muy eficientes ni fiables, y el rango de velocidad es muy limitado. Los variadores hidráulicos suelen elegirse para aplicaciones de accionamiento de cintas transportadoras debido a su inherente capacidad de arranque suave. En los sistemas hidráulicos el motor o el acoplamiento son controlados por la presión de aceite en lugar de por un campo magnético. Y son la regulación de la presión y el control del caudal los que permiten conseguir un arranque progresivo y un control de la velocidad. Los variadores hidráulicos también tienden a ser más eficientes que los eléctricos en sistemas que requieran un elevado par en un espacio pequeño. Se usan en todo tipo de equipos de transporte y movimientos de tierras debido a su inherentemente elevado par de arranque. Ambos tipos de variadores se basan en el mismo principio de funcionamiento, según el cual el impulsor, por ejemplo, un motor eléctrico a velocidad fija, o un motor diésel-gasolina, acciona una bomba hidráulica para transferir el fluido a un motor hidráulico. La velocidad de salida se puede ajustar controlando el caudal o la presión del fluido. Variadores por corrientes de Foucault. El acoplamiento electromagnético o de corrientes de Foucault es uno de los variadores de velocidad eléctricos más antiguos y sencillos y ha sido utilizado en aplicaciones industriales durante más de 50 años. Con una disposición similar a la de los acoplamientos hidráulicos, los acoplamientos de corrientes de Foucault suelen montarse directamente entre el motor y la carga impulsada. Usando los principios de inducción electromagnética, el par se transfiere desde un tambor rotativo, montado sobre el eje de un motor eléctrico a velocidad fija, pasando a través de la capa de aire, hasta un tambor y eje de salida, que está acoplado a la carga impulsada. La velocidad del eje de salida depende del deslizamiento entre los tambores de entrada y de salida, que está controlado por la intensidad del campo magnético. El sistema Ward-Leonard consta de un motor trifásico de inducción de corriente alterna con velocidad fija que impulsa un generador de corriente continua excitado de forma independiente, que a su vez suministra un voltaje variable a un motor de corriente continua de excitación en paralelo. Por tanto, se trata esencialmente de un variador de velocidad de corriente continua, una estructura compleja que ha sido sustituida en la mayoría de los casos por dispositivos electrónicos. Desde los años 70, el voltaje de corriente continua controlado, necesario para controlar la velocidad de los motores de corriente continua, ha sido producido de manera más sencilla a partir de una alimentación trifásica de corriente continua usando un convertidor electrónico corriente alterna corriente continua de potencia estática, o lo que en ocasiones se denomina un rectificador controlado. Debido a su bajo coste y escaso mantenimiento, este tipo de sistema ha sustituido completamente al sistema Ward-Leonard. Sin embargo, los motores de corriente continua son actualmente menos comunes debido a sus costes de mantenimiento y tecnología. En el caso de un convertidor de frecuencia corriente alterna a corriente alterna, el voltaje de suministro de red de corriente alterna se convierte en voltaje y corriente de corriente continua a través de un rectificador. El voltaje y la corriente de corriente continua se filtran para suavizar los picos antes de ser llevados hasta un inversor, en donde se convierten en voltaje y frecuencia de corriente alterna variables. El suministro al motor se controla para que la relación entre el voltaje y la frecuencia permanezca constante. Esto permite que un motor de corriente alterna proporcione su par nominal hasta su velocidad nominal.